un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Según Piñeros, Colombia desde su nacimiento como república independiente ha estado marcada por el direccionamiento del Estado a partir de una élite de poder, cuya formación y base estructural va ligada a raíces sociales del legado dinástico que se arraigó con el establecimiento de la colonia. Alvarado calcula que en la democracia colombiana, durante las últimas 2 centurias, han tenido protagonismo político alrededor de 40 familias. Se estima que de los 28 presidentes del siglo XX, la tercera parte tenía vínculos consanguíneos con algún antecesor en el cargo. El poder, al menos en su mayor parte, fue distribuido entre las siguientes familias: los Ospina, los Mallarino, los López, los Pastrana, los Mosquera y los Lleras. En la escena política es común para nosotros atender a nombres como Germán Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, Juan Manuel Santos, sobrino nieto del expresidente Eduardo Santos, Paloma Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, Simón Gaviria, hijo de César Gaviria, Miguel Gómez, nieto de Laureano Gómez. Todos estos personajes han ocupado cargos relevantes en el poder legislativo y otros en el ejecutivo. En las regiones sucede un fenómeno similar. El clan Char en la costa atlántica cuenta con Alejandro Char como ex alcalde de Barranquilla, Fuad Char como senador de la República y David Char como representante a la Cámara. Castillo y su equipo de trabajo en la Universidad de los Andes han expuesto, a partir de un estudio de la Consultoría de Cifras y Conceptos en 2014, que 9 de cada 10 candidatos al Senado, entre los 120 con mayor probabilidad de ganar, eran congresistas, excongresistas o provenientes de alguna familia política, y 3 de cada 5 candidatos a la Cámara de Representantes provenían de alguna dinastía política. En Magdalena tenemos al clan Cotes, que desde 1993 se ha encargado de seleccionar a gusto a los alcaldes para Santa Marta, siendo el primero José Francisco Zúñiga, cuñado de los Cotes. Se afianzó en el poder solo hasta 2003 con la elección de Zúñiga como alcalde de Santa Marta y de Trino Luna como gobernador del Magdalena. Ambos personajes tuvieron el beneplácito del paramilitar alias Jorge 40. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. En agradecimiento con la, entre comillas, ayuda otorgada, los Cotes otorgaron generosos contratos estatales a grupos paramilitares. En las elecciones de 2018, el clan eligió a Carlos Mario Farelo Daza y a Franklin Lozano de la Osa como representantes a la Cámara, mientras que Fabián Castillo Suárez dio un exitoso salto de la Cámara al Senado. También en nuestro Caribe tenemos a la familia Neco. Estos personajes de orígenes guajiros crearon una gran fortuna gracias al contrabando y a la bonanza marimbera de la década de 1980. De ahí pasaron al departamento del Cesar y radicaron todas sus operaciones políticas. Jorge Neco tuvo fuertes nexos con paramilitares. El mismo Jorge 40 lo mandó a asesinar en el 2001 porque el miembro de la familia Neco supuestamente había perdido un importante cargamento de coca. Cielo Neco decidió montar en el poder a su hijo Luis Montalvo en las elecciones departamentales del Cesar en el 2011, y desde ese momento la familia ha gozado con un importante poderío en la zona. Esta familia ha contado con senadores como José Alfredo Neco del partido de la U y Didier Lobo del partido Cambio Radical, además de 2 representantes a la Cámara, Alfredo Ape Cuello del Partido Conservador
y Eloy Chichi Quintero de Cambio Radical. Otra pregunta, amigo. En 2001 nació el Clan Aguilar, con la gobernación del Santander a la cabeza de Hugo Aguilar, quien tuviese apoyo incondicional del bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. El señor Aguilar fue condenado por parapolítica. Aún así, sus candidatos departamentales siempre han mandado la parada en el departamento del Santander. Este clan ha tenido fuerte presencia en el Congreso a través de los dos hermanos que hicieron un enroque en las últimas dos elecciones. Desde 2010, Mauricio Aguilar fue senador y en el 2018 Richard Aguilar lo reemplazó y apoyó a dos representantes a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar y Edwin Ballesteros. Subsisten, como hemos visto, prácticas políticas que harían palidecer a cualquier faraón de la antigüedad. Compra y traslado de votos, liderazgos hereditarios, ejercicios de violencia física y simbólica. Entiendo violencia simbólica, en términos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, como la sujeción de la clase dominante a la clase subyugada a través de la imposición de una cosmovisión, es decir, un sistema de creencias que se tiene por natural e inamovible y que incardina una seguidilla de representaciones sobre la realidad que se toman por la realidad misma. Eso quiere decir que las estructuras mentales y las formaciones cognitivas solamente pueden percibir al mundo a través de los anteojos de la ideología asignada por grupos privilegiados que detentan el poder económico y usan el marco político como campo de acción para el despliegue de sus intereses particulares de clase. Esta violencia se reproduce con el beneplácito de los colectivos humanos subordinados gracias a que la jerarquía social, producto de las relaciones de producción, se toma como si fuese algo natural y no histórico. Estos sistemas de violencia simbólica son instrumentos de comunicación y de dominación que hacen posible el consenso lógico y moral, al mismo tiempo que contribuyen a la reproducción del orden social. En palabras de Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas. A pesar del pluripartidismo insertado por la Constitución de 1991, los partidos políticos tradicionales, e incluso algunos de corte alternativo, han sido deficientes para tramitar las necesidades de la ciudadanía y convertirlas en políticas públicas efectivas con el horizonte básico del bienestar común. Es claro que los poseedores de los medios de producción y las fuerzas productivas van a valerse de las herramientas estatales para priorizar sus negocios y emplazarse como élites económicas innegables que reproducen su esquema de acciones en la base material de las relaciones sociales y también en la superestructura legal, jurídica, política, normativa e ideológica. En palabras de Marx, abro comillas, sobre las diferentes formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y puntos de vista de la vida distintos y peculiarmente formados. La clase entera los crea y los forma a partir de sus fundamentos materiales y de la correspondiente relación entre las fuerzas de producción y la vida material. El individuo singular que los obtiene a través de la tradición y la educación puede imaginar que forman los motivos reales y el punto de partida de toda su actividad. En las luchas históricas hay que distinguir las frases y las fantasías de los partidos de su organización real y de sus intereses reales, su concepción de sí mismos, de la realidad. Muchas veces todos estos señores se presentan como adalides de las buenas costumbres. Se presentan como defensores de la patria, pero en realidad solamente responden ante los intereses del gran capital. Y para ello han sabido aliarse de manera funesta y absolutamente nefasta con grupos al margen de la ley y con señores de la droga.
Para Marx, el dominio político de la burguesía es, en cierto sentido, más fuerte y más seguro bajo una república democrática. Argumenta que la república democrática permite que las diferentes facciones de la clase capitalista resuelvan sus diferencias y desacuerdos de manera pacífica y pongan los intereses de su clase privilegiada en su conjunto por encima de los intereses seccionales de cualquier grupo particular de capitalistas. Solo bajo esta forma, el de la República Democrática, sugiere Marx, podrían unirse las dos grandes divisiones de la burguesía, en ese momento la francesa. Él estaba empleando el ejemplo de la francesa en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, y así poner el gobierno de su clase en lugar del régimen de una facción privilegiada de ella en el orden del día. En el caso colombiano, nunca ha importado el partido político, pues este solo es una plataforma para la perpetuación en el poder de las clases que han detentado tal dominio hegemónico, económico y cultural, tanto en el campo como en la ciudad. El carácter personalista, caudillista e individualista de la política colombiana solo despliega ante nuestros ojos nombres pomposos y rimbombantes que cristalizan todos los intereses de una casta social. Podemos contabilizar varias dinastías políticas en Colombia desde el siglo XIX. Tenemos por un lado a los Ospina, con su patriarca Mariano Ospina Rodríguez, quien fundó el Partido Conservador en 1849 y fue presidente de la Confederación Neogranadina entre 1858 y 1861. Pedronel Ospina fue presidente de la República entre 1922 y 1926, y el tercer Ospina presidente fue Mariano Ospina Pérez, padrino político de Laureano Gómez. También desde el siglo XIX tenemos a los López, con su patriarca liberal Ambrosio López. Su hijo Pedro López fue un burgués comercial encargado del comercio de café y de pieles, y posteriormente se convirtió en banquero. De ahí nació Alfonso López Pumarejo, quien gobernó el país entre 1934 a 1938 y entre 1942 a 1945. López Pumarejo fue el padre también del presidente Alfonso López Milkelsen, quien gobernó entre 1974 y 1978. En el siglo XX tenemos a la familia Santos, cuya raigambre se halla en Santander y Boyacá. Eduardo Santos adquirió el periódico El Tiempo y entre 1938 y 1942 ocupó el cargo de presidente de la República. Su sobrino nieto Juan Manuel Santos mandó el país entre el 2010 y el 2018, y Francisco Santos fue vicepresidente y embajador en los Estados Unidos. En el siglo XX también tenemos a los Gómez, cuyo patriarca Laureano Gómez era un franquista declarado y había aceptado ideas racistas ampliamente defendidas en Alemania por los nacionalsocialistas. Fue presidente de Colombia entre 1950 y 1951, cuando se retiró por enfermedad. En 1953, cuando intentaba retomar su cargo, el general Rojas Pinilla lo tumbó. Laureano Gómez fue el padre del congresista, periodista, candidato presidencial y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Álvaro Gómez Hurtado, asesinado por sicarios en 1995. A esta dinastía pertenece Miguel Gómez, nieto de Laureano y representante a la Cámara entre 2010 y 2014. La familia Lleras ha tenido dos presidentes. Primero, el político y periodista Alberto Lleras Camargo sucedió a López Pumarejo tras su renuncia en 1945 para completar el período constitucional. Luego, durante el Frente Nacional, asumió nuevamente la presidencia en 1958, esta vez por voto popular. El segundo fue Carlos Lleras Restrepo, primo de Lleras Camargo, quien estuvo a cargo de los asuntos del Estado desde el año de 1966 hasta el año de 1970. Lleras Restrepo, padre del elector Carlos Lleras de la Fuente,
y abuelo de Germán Vargas Lleras. Este último, Germán Vargas Lleras, ocupó varios cargos y aspiró a ser presidente en el año de 2018. Atrás no se quedan los Pastrana, quienes aportaron puestos a la presidencia con Misael Pastrana entre 1970 y 1974 y Andrés Pastrana entre 1998 y 2002. Por su parte, los Valencia hacen parte del realengo payanés desde la época de la colonia. El poeta Guillermo Valencia fue candidato presidencial en 1918 y en 1930. Su hijo, Guillermo León Valencia, subió al trono en 1962. Actualmente su nieta, Paloma Valencia, juega un papel importante en la política nacional. Finalmente tenemos a los Samper. En el siglo XIX estaban José María y su esposa Soledad Acosta de Samper. Miguel Samper fue importante en la política bogotana decimonónica. Ernesto Samper fue presidente de la República entre 1994 y 1998. Como hemos podido ver, este es un país de dinastías políticas. Este es un país que realmente haría languidecer a cualquier esperanza faraónica de la antigüedad, a cualquier sucesión regia basada en la pureza de sangre. Pero también hemos visto cómo hay dinámicas sumamente grotescas, como lo son el paramilitarismo y el narcotráfico, que se han empeñado en perpetuar a una élite dirigente para tenerla también siguiendo a sus asuntos particulares.